Hoy, como cada primer jueves de mes, hacemos la celebración en nuestra iglesia, en su iglesia, Sabiduría del Rey, la celebración de la Santa Cena. Para ello, el día de hoy me voy a permitir hablarles del fundamento de la Santa Cena, porque, bueno, vamos a hacer esta conmemoración que es voluntad de Jesús, fue voluntad de Jesús, expresa voluntad de Jesús, y es importante que conozcamos que esta celebración de la Santa Cena tiene un fundamento sólido, bíblico, no afín a ninguna o exclusivo de ninguna doctrina, está tal cual descrito en la Biblia, en tres evangelios, en los evangelios y en Primera de Corintios 2. Entonces, voy a hablar de este fundamento. Y para ello voy a permitir leerles 1 Corintios 2, versículo 1, del 1 al 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice esto: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando Pablo en su carta a los Corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritus y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, la palabra de hoy y el fundamento de la cena del Señor que vamos a ver el día de hoy está cimentada solamente en palabra de Dios. Palabra que fue escrita por los profetas y por los discípulos de Jesús, inspirada por el Espíritu Santo, en la cual, como dice Pablo, y lo dice muy claro en su epístola a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, que no lo hizo con pensamientos de humana sabiduría, ni tratando de persuadir, dice Pablo. Persuadir es una forma de manipulación, y tratando de persuadir con esta sabiduría humana para que las personas pudieran creer o pudieran ser persuadidas de creer en algo que no venía de Dios, sino que venía de Pablo. Y Pablo está siendo muy claro aquí, nos está diciendo, hermanos, que él fue a los Corintios no hablarles de sabiduría humana, sino hablarles solamente de la palabra escrita en la Biblia, que es palabra, dice Pablo, inspirada por el Espíritu. Y por tanto es inspirada por el Espíritu, tiene en sí misma poder de Dios. Por eso es importante, hermanos, y eso es algo que en la iglesia le pedimos mucho al Señor, y tratamos de que el Espíritu siempre esté, la abundancia del Espíritu esté siempre sobre nosotros, en el momento, sobre mí, en el momento en que les estoy predicando la palabra de Dios, para solamente hablar de la palabra de Dios. No es sabiduría de humanos, no en consideraciones, pensamientos o incluso opiniones
de mi parte, no utilizando, si ustedes observan en nuestra iglesia, ninguna denominación. Nosotros no tenemos denominación, hermanos. Nosotros somos discípulos y seguidores de Jesús. Jesús está en el centro de nuestras vidas. Somos cristocéntricos, no tenemos ninguna denominación. Por tanto, al predicar palabra de Dios solamente, cualquier hermano de cualquier denominación puede escuchar esta palabra, porque es palabra con poder. Cualquier hermano de cualquier denominación cristiana puede escuchar esta palabra y puede ser ministrado, porque es palabra que solamente proviene de lo alto, amados hermanos. Y esta palabra es fundamento y sostén de la celebración de la Santa Cena. La celebración de la Santa Cena está escrita en la palabra del Señor, está escrita en la Biblia. Como les digo, está en los Evangelios y está en la epístola de los Corintios de Pablo. Y es palabra de Dios. Es palabra de Dios inspirada. Por tanto, hermanos, la conmemoración de la Cena del Señor la llevamos a cabo para cumplir una instrucción. Para cumplir una instrucción que el mismo Jesucristo, hermanos, con sus propias palabras, nos dio. Les dio en ese tiempo, en ese momento del tiempo, se lo dio a sus discípulos, sus 12 discípulos sentados con él. Les dio esta instrucción, y esta instrucción se la dio a ellos y nosotros para que nosotros la pudiéramos replicar, todos los discípulos que vendrían posterior a los primeros discípulos hasta llegar a nuestros tiempos, e incluso trascender a nuestros tiempos a los discípulos que habrán de venir después, hermanos. Fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo. También es importante que estemos, que conozcamos, que estemos conscientes y conozcamos que la celebración de la Santa Cena del Señor no es que sea un reproche de Dios para hacernos sentirnos mal o para hacernos sentir culpables de la muerte de Jesucristo. En ningún momento es esa la intención. Más bien, es la conmemoración y celebración de la muerte de Jesucristo en la cruz, la cual, esta muerte de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre traería en consecuencia el establecer un nuevo pacto de Dios con el hombre. Este nuevo pacto, que sería arrepentimiento de pecados, perdón de pecados, reconciliación con el Padre Celestial y vida eterna. La representación, hermanos, de comer el pan, del por qué Jesús partió el pan, representa el pan, el cuerpo de Él. Representa el cuerpo de Jesús, el cual iba a ser y fue partido en la cruz. Y la representación de beber su sangre derramada en la cruz es porque estamos reconociendo, al beber su sangre, el nuevo pacto. El comer del cuerpo de Cristo y el beber de su sangre, estamos aceptando su muerte. Estamos aceptando que su muerte injusta, porque fue una muerte injusta para Él, porque Él era un hombre totalmente santo, puro y sin mancha,
como estaba establecido por el Padre que debería de ser o debía de ser el sacrificio de un cordero puro, limpio y sin mancha, quien fue Jesús, fue una muerte injusta para Él, porque Él murió en la cruz cargando nuestros pecados, murió en la cruz cargando todo el pecado arrepentido de la humanidad, hermanos. Él fue a la muerte de cruz en nuestro lugar. Y a través de su sangre derramada en la cruz es que Jesús nos justificó, nos perdonó, nos reconcilió con el Padre y nos dio la promesa de la vida eterna. A través de la Santa Cena celebramos y aceptamos que Cristo murió por nosotros. Y por ello, esta celebración es para honrarle y glorificarle. Hermanos, al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él nos hizo uno con Él. Por la cruz, hermanos, es que estamos unidos a Jesús. Es que estamos unidos en un solo cuerpo y en un solo espíritu a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial. La Santa Cena del Señor representa la comunión. Representa la comunión del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, Efesios 5, el cuerpo de Cristo es su iglesia y Cristo es la cabeza del cuerpo. Todos los discípulos y Él unidos a Él en un solo cuerpo. El significado, por otro lado, del pan, bueno, es su cuerpo, y el significado del vino es su sangre derramada en la cruz, con la cual fuimos limpiados de nuestros pecados arrepentidos. Solamente hay perdón de pecado que es arrepentido de corazón. Cada vez, hermanos, que celebramos la Santa Cena, recordamos la muerte del Señor hasta que Él regrese, hasta su venida. Si les parece, pues, vamos a proceder a llevar a cabo esta celebración, para lo cual vamos a ir a la epístola de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Lo voy a leer y por favor todos listos con su juguito de uva, agua, lo que tengan a la mano, líquido. Lo ideal sería un jugo de uva, sin embargo puede ser lo que ustedes tengan a la mano, y un pedazo de un trozo de pan sin levadura. Puede ser tortilla. La tortilla funciona, no tiene levadura, o cualquier pan que tengan a la mano que preferentemente no tenga levadura. Y bueno, vamos a empezar. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pablo, en su revelación en camino a Damasco, recuerden que viene un viento que lo tumba de su caballo y él cae al piso y él queda ciego momentáneamente y escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues?
Y en ese momento dice la Biblia que todo el evangelio, porque recuerden que Pablo no acompañó a Jesús, aunque es contemporáneo de Jesucristo y de sus discípulos, Pablo no estuvo presente como discípulo de Jesús, pero sin embargo Pablo en ese momento le fue revelado, dice la palabra, le fue revelado todo el evangelio de Jesús. Por eso aquí Pablo tiene la autoridad la autoridad espiritual para decir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y esto es lo que nos está enseñando Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y vamos a tomar el pedazo de pan, puede ser una galletita también. Dice, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y lo partimos. Recuerden lo que les comenté. Esto representa que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es partido en la cruz. Lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí está la instrucción, hermanos, de Jesús. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Jesús es partido en la cruz. Comemos. Y continúa el apóstol Pablo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Tomamos nuestro recipiente que contiene nuestro jugo o nuestra agua. Ok. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Recuerdan lo que les comenté hace unos minutos? Jesús, Dios, el Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, hace un nuevo pacto con el hombre. Y este pacto lo hace, dice la palabra, por medio de su sangre. El nuevo pacto, que es el perdón, la justificación de pecado arrepentido del hombre que se ha arrepentido de corazón de sus pecados. El nuevo pacto es precisamente este. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de ese pecado arrepentido y nos reconcilia por medio de él con nuestro Padre Celestial. Dice, haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Es decir, para recordarle. Entonces bebemos. Así pues, dice la palabra de Dios, Jesucristo es el que está diciendo esto, está recordando Pablo que esto es lo que está diciendo Jesús. Así pues, todas las veces que comáis este pan, el cuerpo de Cristo, y bebierais esta copa, el pacto en la sangre de Cristo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, es
un fundamento de nuestra fe. Que cada vez que nosotros celebremos la Santa Cena del Señor, recordamos que Jesús, el Cordero de Dios, limpio y perfecto, vino a morir en la cruz por ti y por mí para librarnos del pecado, reconciliarnos con el Padre y llevarnos a la vida eterna junto con Él. Dijo Jesús, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, este es el fundamento y lo que nos capacita y nos equipa como verdaderos discípulos, como verdaderos cristianos y seguidores de Jesucristo, amados hermanos, hacer la conmemoración de la Santa Cena, como dice su palabra, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su pueblo. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu inmensa gracia y sabiduría, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por haber enviado, Señor, a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz en lugar nuestro y de esta manera reconciliarnos contigo, Señor, por medio del lavamiento de nuestros pecados en la cruz y por medio de Jesucristo, Señor, es que nos permites reencontrarte, Señor, hacer un nuevo pacto con nosotros, Señor, y poder tener el camino de regreso a casa hacia ti, Padre Celestial. Gracias, amado Jesucristo, por tu amor y misericordia. Gracias, amado Señor Jesús, porque fuiste en obediencia a morir en la cruz como lo había dispuesto el Padre Celestial en nuestro lugar. Tú cargaste en tus hombros todo el pecado arrepentido del mundo, de las generaciones y la humanidad pasada, presente y futura, Señor. Te hiciste, Señor, el más inmundo y el pecador más grande del mundo, Señor, por causa de nosotros, por amor a nosotros. Y fue algo, Señor, que nosotros no lo merecemos, no podemos pagarlo, es simplemente que nos fue dado por ti, Señor, por gracia y por amor. Te pedimos, Padre Santo, amado Jesucristo, te pedimos particularmente esta noche, Señor, por todas aquellas personas que están perdidas, Señor, en este mundo, en los placeres y en los pecados de este mundo, para que estas personas, Señor, por medio del Evangelio, por medio de la predicación de tu palabra, Señor, puedan ser encontradas. También te pedimos, Señor, esta noche, por todas las personas, Señor, que sufren, Señor, para que puedan ser consoladas y que tengan esperanza. Todas las personas que sufren por enfermedad, por problemas financieros, por problemas familiares, por haber perdido un ser humano, un familiar, por haber perdido un amigo en este tiempo pandémico. Señor, te pedimos que a todas estas personas, a todos nosotros, Señor, todas las personas que de alguna manera padecemos o enfrentamos tribulaciones, Señor, te pedimos, Señor, que nos des la gracia y la misericordia de poder encontrar tu corazón, Señor, porque en tu corazón sabemos, Señor, que hay paz y consuelo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros y que el Señor les bendiga. Hasta luego.